el tema de los CPDs on-premise y el tema de Big Data. Subir nuestro CPD a la nube es posible y es algo también que está bastante demandado. Aunque ahora estamos trabajando en modo híbrido tenemos nuestros CPDs pues un poco repartidos. Y luego el tema de Big Data, que Azure también nos ofrece la opción de crear un clúster de Hadoop para la recopilación de datos masivos, para crear información útil, que es lo que viene a ser Big Data expresado en pocas palabras. O sea, Big Data es una infraestructura muy cara de montar para arriesgarnos en la inversión inicial y que luego pues no funcione nuestra idea. Así que con Azure podemos montarla, hacer los cálculos, probar si funciona, desmontarlo y lo mismo, que nos dejen de cobrar si no funciona. Todo esto en mucho menos tiempo de lo que sería el quebradero de cabeza que nos daría montarlo on-premise. También tenemos la posibilidad de convertirnos en un proveedor de multiservicios, o sea, pudiendo manejar esto de distintos dispositivos, o sea, normalmente lo haríamos de nuestro ordenador y tal, pero las conexiones y las comunicaciones nos permitirían hacerlo pues desde una tablet, desde un móvil, pero bueno, que esto ahora a día de hoy todavía no lo estamos llevando, pero que es posible, o sea, es algo factible de hacer. La plataforma Azure pues ofrece varias capas de servicio, las que tenemos, red de almacenamiento, procesos, aplicaciones. Esto es un breve resumen, pero si queréis ampliar información, pues lo que os decía, os remito a que le echéis un vistazo a la webcaps de la semana pasada, en la que hablábamos de todos los servicios de Azure, o la mayoría de los servicios de Azure más en profundidad. Lo que os comentaba antes de los servicios que ofrecen Azure. Y es que lo que tenemos aquí son, pues como si dijéramos, tres sabores. Los servicios, o sea, infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. En la columna de la izquierda tenemos lo que nos encontraríamos en un CPD on-premise, ¿vale? Que ese sería pues todo el tema de hardware, servidores, virtualización. Y según nos vamos moviendo hacia la derecha, pasamos al formato IaaS. O sea, ahí nos quitaríamos directamente de un tirón la capa hardware, los servidores físicos y el tema de virtualización de nuestros equipos en on-premise. Nuestro tiempo de trabajo con esto, ¿vale? Aumentaría porque ya no tendríamos que gestionar todo este tema. La plataforma como servicio es en la que no queremos gestionar, por ejemplo, el sistema operativo. Tenemos una web, la subo por FTP a la nube y me dedico solo a gestionar mi web sin preocuparme por nada más. Y por último, el software as a service, como podría ser el Office 365 o tener un servicio de Exchange, por ejemplo, sin tener que administrar nuestro servidor de Exchange, porque vamos, no sé si habéis administrado un servidor de Exchange, pero es algo que trae muchos problemas a veces y es algo que hay que tener al día. Creando un servicio SaaS dejamos de gestionar estos servidores, ¿no?, que tendríamos en premise y nos evitamos los problemas que podría ocasionar todo esto. Una duda que tenemos muchos, y a mí me ha pasado también, es la migración a la nube, cuando queremos migrar nuestro CPD a la nube y no sabemos si esto va a funcionar bien o no. Y aquí os dejo dos herramientas que nos indican los pasos que deberíamos seguir para realizar esta migración. Nos avisa con checks de lo que necesitamos o nos dice lo que ya está correcto o lo que estamos en falta, nos lo indica todo. Como os decía, estamos en un entorno híbrido y ahora lo normal es tener todo esto un poco repartido. Tarde o temprano pues iremos delegando más nuestros servicios a la nube, ya que esto está en auge y los que primero lleguéis seréis los que os llevéis el premio gordo, como si dijésemos. Así que nada, nuestra infraestructura híbrida trabaja como una sola más en Azure, que es como si trabajáramos on-premise o al revés. Todo trabaja como un único conjunto. Pero vamos, lo que yo creo es que finalmente acabará todo en la nube y es a lo que tiende todo esto. ¿Cuánto me va a costar Azure? Otra pregunta que nos hacemos todos es lo que nos va a costar. Y esto se puede saber antes de contratar nada. O sea, antes de contratar nada, Microsoft pone a nuestra disposición una calculadora para analizar en detalle el gasto que nos va a acarrear nuestro servicio en la plataforma de Azure.
podemos calcularlo casi milimétricamente. Y nos daría un precio, si no exacto, aproximado, ya que al ser un servicio de pago por uso, una plataforma de pago por uso, normalmente consumimos menos de lo previsto. Además, si tenemos un buen sistema de automatización, el tema de encender máquinas y apagar máquinas cuando no las usamos y tal, pues se puede controlar sin nosotros tener que hacer más que el tema de automatización y ahí podemos ahorrar mucho en costes. Pero vamos, que la calculadora está disponible para los que queráis, si no nos la pedís a nosotros. De hecho, ahora han bajado precios en bastantes máquinas hay máquinas muy asequibles y con muchas prestaciones. Así que nada, lo podéis también consultar online en Microsoft. Ellos tienen la calculadora ahí disponible y hacer vuestros cálculos, o si no nos pedís a nosotros que os echemos un cable. ¿Cómo funciona el licenciamiento en Azure? Bueno, pues la plataforma de Azure nos ofrece una galería de imágenes donde tenemos para elegir todo tipo de sistemas operativos, bases de datos, pues nada, una cantidad de imágenes para básicamente todo lo que queramos hacer. Aunque no tengamos una base de datos SQL nuestra, pues de esta galería podríamos montar una base de datos SQL contando con que Azure, ya decíamos, es un pago por uso real. Los que nos cobrarían sería por minuto, tanto la base de datos como el sistema operativo. Y si tenemos un antivirus, pues igual. A no ser que tengamos también software assurance, en este caso Microsoft nos da la opción de la movilidad de licencias. En este caso el coste ya no existiría. No existiría al tener nosotros nuestra licencia con software assurance, nos lo permite Microsoft. O sea, esto estaría cubierto. El ahorro con las máquinas virtuales, si tenéis una cuenta de Microsoft, de MSDN, si sois partners de Microsoft y tenéis una cuenta de estas, es bastante considerable el ahorro, ya que antes de ofrecer los servicios a nuestros clientes, tenemos la opción de probarlos y por esto Microsoft pone los precios más baratos para probar todos estos servicios. Os dejo aquí los precios, pero son aproximados, aunque creo que ya han variado a mejor. No me hagáis mucho caso, pero creo que estos precios son más baratos aún, si cabe. Os lo dejo aquí para que les echéis un vistazo. Luego, si me queréis pedir la presentación, os la envío y pues vamos a entrar al lío con lo del tema de las máquinas virtuales. ¿Qué podemos montar en Azure? Pues, como os decía, casi todo. Por supuesto, podríamos montar todos los sistemas operativos de Microsoft, las bases de datos, podemos montar SharePoint, Visual Studio Ultimate 2013, podemos montar lo que decías, bases de datos como servicio, como plataforma. Y servidores 2008, 2012 y 2012 R2 tal, pero 2003 recordar que esto ha perdido, lo comento porque pues si alguno disponéis en vuestra empresa el 2003, porque ya no hay soporte para este tipo de servidores. De hecho, hay diariamente ataques maliciosos y vulnerabilidades de este tipo de servidores que pueden poner en jaque la información. Tener un 2003 ahora es algo arriesgado. Lo digo porque si queréis información de Windows 2012 también os la podemos dar. ¿Qué podemos montar también? Oracle que se ha apuntado a la nube, consiguiendo Oracle en pago por uso. Microsoft está haciendo que podamos implementar servicios de los mayores fabricantes y que todo esto sea compatible con nuestras infraestructuras on-premise. O sea, tener un servicio de Oracle en la nube es totalmente compatible con nuestras infraestructuras on-premise desde la nube. Para ello tiene departamentos Microsoft con gente dedicada a todos estos fabricantes, pero también podremos instalar Linux, por ejemplo, en Azure, para que veamos hasta qué punto llega lo que os digo del interés de Microsoft por implementar todo este tipo de fabricantes. Y por último, podemos entrar en la comunidad BNT-Pod abierta. Es una comunidad abierta donde hasta podemos subir imágenes con software predefinido. Y todo esto lo filtra Microsoft y estas imágenes las tenemos disponibles en Azure y se montarían en muy pocos minutos, en minutos, pues 3, 5 minutos, dependiendo de la imagen que eligiésemos. Si tenemos nuestra cuenta MSDN,
también tenemos la posibilidad de con nuestra suscripción Azure utilizar máquinas Windows 8.1 y ahora también Windows 10 y Windows 7, por supuesto. Windows 10 que además está bastante integrado con la nube y todo esto nos lo ofrece Microsoft para que hagamos pruebas y testeo de aplicaciones, por si queremos probar que algún servicio que ofrezcamos a nuestros clientes o a alguna aplicación que tengamos funcione correctamente en este tipo de sistemas operativos. Pero vamos, que lo que os comento es que es para prueba y testeo, básicamente. ¿Qué plataformas son compatibles? Pues cada día más aplicaciones son compatibles con Azure y Microsoft está poniendo mucho empeño en inversión en que todo sea compatible con todo. No sé si habréis oído el tema hace poco de Dynamic y Navision 2016, que desde hace poco están integrados y eso es a lo que estamos empezando a ver que todo se empieza a integrar con todo y que funciona todo con la nube perfectamente. Aquí os dejo en la diapositiva un enlace donde podéis comprobar las compatibilidades, que es un enlace que constantemente está cambiando, ya que constantemente está cada vez más adaptado a todos los servicios y el software que tenemos en nuestra empresa. Está en constante cambio, pero bueno, aquí os dejo un enlace en el que podéis comprobar algo. Antes de montar algo, mirad aquí pero vamos, que rara vez algo incompatible encontraréis con vuestras intenciones de negocio. Para empezar, vamos a empezar los primeros pasos, pero con una suscripción gratuita o de prueba, o una que hayamos adquirido, o una suscripción de mi Action Pack, veremos cómo acceder a la plataforma de Azure. Normalmente lo haremos desde el portal o a través de vía web desde nuestro navegador, pero con el tiempo yo creo que la tendencia será hacer las cosas más automatizadas a través de PowerShell, ya que es más rápido y podemos crear tareas de todo. También podemos acceder con aplicaciones de terceros, como pueden ser las que tenemos en Android o iOS, que además son gratis, aunque hay funciones que no pueden usar sin la versión Pro, pero que la versión Pro cuesta €1 a lo mejor y no es un gasto tampoco muy excesivo para el móvil. Yo me la he descargado hace una semana y vamos, que funciona perfectamente, como si estuviéramos conectados a nuestro ordenador. Después de esto, lo que haríamos a la hora de crear una máquina virtual sería elegir la máquina que vamos a necesitar en cuanto a hardware. Si queremos discos SSD y con esto pues tendríamos nuestra máquina y ahora lo voy a enseñar en vivo y en directo. Con esto no tendremos ningún inconveniente para provisionar ninguna máquina, ya que el hardware que tenemos disponible en Azure es bastante amplio, hay una gran variedad para elegir. Lo que os comentaba de las tallas que podemos elegir, la memoria, la RAM, el IOPS, que es como si dijésemos entrada y salida de datos, pues los cores, la memoria RAM, todo esto es lo que decíamos, que no hay problema por el hardware y si os habéis dado cuenta hasta ahora podemos dar un mejor servicio con una máquina en Azure que lo que podríamos dar on-premise, contando con que además podemos ofertar casi todos los servicios. A ver qué podemos explicar más sobre las máquinas virtuales. Esto de A8 y A9, lo he puesto en rojo porque estas máquinas han bajado de precio, hasta un 60%. No sé si la A8, pero la A9 y la A10 seguro que han bajado un 60% de precio y ya digo que se nota mucho la bajada económica. Los tipos de máquinas virtuales, cuando montamos nuestra máquina virtual, hay un apartado en el que nos da a elegir entre básica o estándar. Os comento esto porque las máquinas básicas las utilizamos solo para el testeo y el desarrollo. O sea, para un equipo en producción esto no sería factible, ya que el autoescalado y el cambio de máquina en caliente, que es algo que vamos a necesitar, con las básicas no lo tenemos. Por eso son más económicas, pero tampoco con mucha diferencia. Y la básica ya digo que en producción, por ejemplo, con un IIS o un SQL no tendríamos ni balanceo ni alta disponibilidad.
lo que decía, son considerablemente no, un poquito más baratas, no soportan escalabilidad y no realizan ni balanceo ni nada. Cuando instalamos una máquina en Azure, se instala un software extra en las máquinas, que entre otros voy a destacar el BG Info, ya que ahora cuando nos conectemos a la máquina, se mostrará en pantalla, en el fondo de escritorio, y nos muestra los datos de la máquina, entre otros. Y lo que más vamos a usar, nos hace un vistazo rápido de lo que más necesitamos: nombre de máquina, IP pública, IP privada, la RAM, el sistema operativo. Ahora en la demostración os lo enseño. También el UM Access, Desired State Configuration, el RDMA Drivers. Estos son aplicaciones que las instala sin ningún tipo de coste. Los orquestadores. Los orquestadores de configuración para hacer una migración, un desarrollo de aplicaciones, para crear scripts de arranque. Todo esto también se instala con la instalación de la máquina virtual sin ningún tipo de coste. Bueno, podemos elegir, esto sí tendría un coste, pero tendríamos que elegirlo y podemos elegir no instalarlo. También la opción de incluir un antivirus, que si os fijáis, aparte del de Microsoft, tenemos la opción de instalar un Symantec Endpoint o un Trend Micro Deep Security, siguiendo la línea de tener cerca a los grandes fabricantes. O sea, podéis instalar un Symantec Endpoint Protection mientras instalas la máquina virtual, y que en 5 o 10 minutos esté tu máquina con todo esto ya configurado, pues es posible con Azure. Servicios en la nube. Esto es otra cosa de las que vamos a probar ahora en nuestro laboratorio. El Cloud Service. El Cloud Service es una parte importante y a tener en cuenta, ya que nos facilita mucho el trabajo. Para que sepáis lo que es, os voy a poner un ejemplo. En el cloud yo creo, por ejemplo, un cloud service que se llame máquinas CPD, por ejemplo, y después, cuando creo una máquina, tengo la opción de meterlo dentro de este cloud service. Si migramos todas nuestras máquinas de nuestro CPD a la nube y las asociamos a este cloud service, lo único que tendríamos que hacer para acceder a ellas sería introducir el nombre del cloud service y el puerto que nos haya asignado. O sea, podríamos tener todas nuestras máquinas en un cloud service y solo acceder con el nombre del cloud service, dos puntos, y el puerto que nos haya asignado. De todas formas, os lo enseño ahora para que os quede más claro. En resumen, el Cloud Service tiene un solo acceso, que sería máquinas CPD, que es el nombre que le hemos dado al Cloud Service, .cloudapp.net. Si hemos creado 5 máquinas y las hemos asociado a este Cloud Service, el acceso sería poner el nombre DNS, que es máquinas CPD, seguido de 2 puntos y el puerto que se le haya asignado y que podemos consultar cuando queramos en la plataforma de Azure. Todos los Cloud Service tienen una IP pública asignada y un nombre DNS único a nivel global. Esto quiere decir que no puede existir ningún nombre DNS que fuera máquinas CPD. Si ponemos máquinas CPD, no podría existir ningún nombre igual. Y si existiese, pues nada, buscaríamos otro y listo. Te pone un aspa, te pone un check cuando está disponible y ya nos dejaría continuar. Nosotros, como os he dicho, accedemos vía DNS. Si es un servicio 24/7, no lo vais a perder. Ese IP no se pierde. O sea, la IP de un cloud service no se pierde a no ser que apaguemos todas las máquinas. Esto también os lo voy a enseñar. Yo tengo un cloud service creado. Vamos a crear uno, pero yo ya tengo uno creado con 3 máquinas dentro, y vamos a ver cómo cuando apagamos las 3 máquinas que están dentro, nos advierte de que la IP que tiene se va a liberar. Ahora lo veremos también. Los conjuntos de disponibilidad. Esto sería como si dijésemos la alta disponibilidad de Azure. Esto es un requisito indispensable para avalar el SLA del 99,95% que nos ofrece Azure en nuestras máquinas. Al crear una máquina, nos da la opción o 2 máquinas, nos da la opción de que conformen un servicio o un conjunto de disponibilidad. Esto quiere decir que no se pueden caer a la vez. En caso de rotura del rack en los datacenters de Microsoft, o en caso de mantenimiento, le decimos que lo que queremos es que estén en racks distintos. Esto en los conjuntos de disponibilidad es lo que hace, es separarlo en racks distintos, y con esto conseguimos que nuestro servicio tenga una continuidad.
lo que comentaba, conjunto de disponibilidad, racks distintos. Así tenemos nuestro servicio disponible siempre. Los endpoints. Los endpoints son los puertos. Esto deja un poquito más claro el tema del cloud service que comentábamos antes. A través de los endpoints, los puertos, por ejemplo el 3389 o el puerto 80, que lo redirige al puerto de la máquina que le ha asociado, es decir, reenvía el tráfico externo a un puerto interno de una o varias máquinas virtuales. Cuando son varias, es a lo que se denomina round robin. Así que esto es un poquito el tema del cloud service, cómo se maneja en cuanto a puertos. Podemos montar varias tarjetas de redes virtuales. Esto hay que hacerlo siempre antes de crear la máquina. Siempre antes de crear la máquina virtual. No podemos añadirle después, ya que hay que hacerlo al crearla. Si no, luego no se puede. Por lo que aconsejamos siempre planificación antes de montar una máquina. Planificación en cuanto a todo, almacenamiento, redes, todo lo necesario. Si vamos a necesitar grupos de disponibilidad, si vamos a necesitar cloud service, todo esto, una buena gestión antes de montar todo, una buena planificación, nos ahorraría mucho trabajo después. Pero sobre todo el tema de las tarjetas de red, siempre antes de crear la máquina. Si tenemos balanceado de carga, si tenemos, por ejemplo, una página web y la subimos a Azure y tenemos un IIS replicado, se balancea la carga al tenerlo replicado el backend o el frontend, tendríamos los mismos. Y si tuviéramos una base de datos por detrás, también funciona exactamente igual que la alta disponibilidad on-premise. O sea, esto haría que nuestros IIS y SQLs trabajasen, el servicio estuviera siempre disponible. Gestión de almacenamiento. Almacenamiento. Las máquinas virtuales tienen dos formas de almacenamiento que son discos e imágenes. La diferencia es que si yo subo una máquina virtual de un cliente, tal cual la tiene en Azure, o sea, tal cual la tiene y la queremos subir a Azure, cuando quieres montar la máquina, Azure no da fallo, pero la trata como un disco y no la levanta y no puedes acceder. Los discos, en cambio, son imágenes sin sysprep y las imágenes son esas mismas máquinas. Si yo quisiera hacer una plantilla para hacer un despliegue, por ejemplo, de máquinas en Azure, similares, haría un sysprep de esa máquina de mi cliente y entonces sí sería una imagen. Y sí sería tratada como tal y sí que levantaría la máquina y la conseguiríamos arrancar. En resumen, las imágenes generalizadas son las que van con sysprep y las personalizadas son las que subimos de nuestro cliente. Aquí os dejo los comandos de PowerShell para tratar estos temas, pero si queréis más información de esto, ya podéis consultar Testnet, Microsoft, o sea, PowerShell está bastante extendido y hay muchas páginas en las que podemos consultar todo tipo de comandos para gestionar todo esto. Cuando creamos una máquina virtual en Azure, nos crea nuestro disco C, donde tendremos el sistema operativo, que nos crea un disco temporal para el cacheado de aplicaciones y del sistema. Esto es para darnos fluidez y a la hora de trabajar todo vaya más deprisa. Y si guardamos algo ahí, recordar que cuando apagamos el equipo se nos borra. O sea, ese disco nos lo pone Microsoft sin ningún tipo de coste y es para esto, para dar un poco de fluidez a la hora de trabajar y es para el cacheado de aplicaciones y de sistema. Lo que os comentaba. Y luego, pues, los discos que hayamos agregado nosotros que serían persistentes y irían aparte. ¿Están seguros nuestros datos en Azure? Pues nuestros datos en Azure, trabajando en Europa, tenemos Ámsterdam. En el oeste de la CPD, el Data Center, está en Ámsterdam. O en el norte, también tenemos el otro CPD de Microsoft que está en Dublín. Nuestros discos, según elijamos una de estas CPDs o Data Centers, como dijésemos, nuestro disco está triplicado en la CPD que ya hemos elegido. Pero si además elegimos georredundancia,
estaríamos duplicando nuestra triplicación, es decir, tendríamos nuestra información 6 veces, 3 en un data center y 3 en otro. Es decir, es muy difícil que tengamos un problema con 6 copias de nuestra máquina virtual en 2 ubicaciones geográficas distintas. Esto no quiere decir que prescindamos de nuestro backup o el backup que tengamos, o sea, para poder acceder a nuestros datos en un momento determinado, de un día determinado o de una semana determinada. Pero sí que es verdad que nuestros datos en Azure están bastante resguardados. Para subir nuestras imágenes, nuestras máquinas virtuales a Azure, normalmente lo haríamos a través de PowerShell, con unos comandos no muy complicados. Deciros que para conseguir el 100% de rendimiento de Azure hay que tener y controlar un poquito el tema de PowerShell, porque sobre todo la automatización que os he estado comentando antes es algo que se lleva a través de PowerShell, todo. El transporte de datos masivos, para datos masivos, pues imaginemos que, bueno, una cosa que no os he comentado antes, para subir los datos hay que recordar que esto está basado en Hyper-V y deberían de estar los discos en VHD. Si quisiéramos subir máquinas de VMware no hay problema, con PowerShell lo podemos convertir, pero tienen que estar en VHD. Bueno, lo que os comentaba, datos masivos. Imaginemos que nos fuéramos a comprar una cabina de discos y al pedir precio nos dicen pues que cuesta 15.000 euros una cabina de discos, por poner un ejemplo, para 10 teras. Y en Azure, seguro que sería muchísimo más barato este almacenamiento. Tenemos la opción, al ser tanta cantidad de datos, de enviar nuestros discos con los 10 terabytes en datos al datacenter de Microsoft, para que ellos lo suban y no tengamos que usar nuestras comunicaciones, que seguramente sean más lentas y nos influirían a la hora de trabajar. Y que tarde días, a lo mejor no, lo podemos poner un viernes y hasta llegar el lunes y encontrarnos que no se ha subido. Todo esto nos costaría solo el envío, que creo que ronda unos 60 euros aproximadamente y que se hace a través de FedEx. Y los discos deben de ser SATA de 3,5 y máximo de 4 terabytes. Pero bueno, que si necesitáis información para esto ya nos preguntáis. Os dejo un resumen aquí que marca Microsoft de esto que os comentaba y si queréis que os pase la presentación o queréis el enlace del vídeo de hoy, me podéis mandar un correo y os lo envío. O cualquier duda, lo que sea. Bueno, pues dicho esto, pasamos a explicar lo que es un cloud service en vivo y el crear una máquina virtual. Primero voy a crear la máquina y mientras creo el cloud service y accedo a las otras que ya tengo creadas, pues se va creando la máquina y ya vemos lo que tarda. Voy a compartir mi escritorio. A ver. No sé si lo veis. ¿Me lo podéis confirmar a ver si veis el escritorio? Vale. Pues nada, lo que os comentaba. Entra al portal de Azure y cuando entramos al portal de Azure, lo primero que nos encontramos es todos los elementos. Aquí tenemos todos los elementos que hemos creado. Aquí en la columna tipo vemos el tipo de elemento, máquina virtual, cuenta de almacenamiento, redes virtuales. En próximas webcasts voy a crear un entorno completo, o sea, crearé una red, una cuenta de almacenamiento y después entraré en el tema de juntarlo todo y ver cómo funciona, crear básicamente una red en minutos. Lo que íbamos a hacer ahora, máquinas virtuales. Vamos a pinchar en máquinas virtuales aquí a la izquierda, Virtual Machines en caso de inglés. Eh, y un momentín, es que tenía un problemilla.
Perdonad, un problemilla. Seguimos. Bueno, entraríamos en máquinas virtuales y lo que haríamos sería darle a nuevo, proceso, máquina virtual, y aquí tenemos dos opciones, creación rápida o de la galería. Yo elegiría de la galería y dentro de esto tendríamos todas las imágenes que os he comentado antes. Las de Windows, montar un servicio SQL, Oracle, Visual Studio, eh, todo el tema de Linux y lo que tendríamos de BMDpot, que comentábamos antes. Vamos a elegir un Windows Server 2002 para que veáis. Aquí ahora elegiríamos la fecha de lanzamiento, la versión. Tenemos cuatro fechas, por si acaso en alguna de estas versiones, algún lanzamiento de versión, no nos funcionase alguna cosilla. El tema de básico y estándar que os decía antes, siempre estándar para producción, siempre estándar. Luego, el tamaño de la máquina. Yo voy a elegir una máquina de 2 núcleos con 3,5 GB de memoria y un nombre de usuario. Introducimos una contraseña. Y le daríamos a la flechita de aquí abajo a la derecha. El nombre de la máquina virtual. El nombre de la máquina virtual le voy a poner prueba GTI. Y le daríamos al siguiente. Lo del servicio en la nube, aquí es donde nos daría la opción de crear un nuevo servicio en la nube o de elegir uno que ya exista. Yo tengo creado uno que se llama GTI Máquinas, pero la máquina la voy a crear sin meterla en un servicio en la nube, porque el servicio en la nube lo vamos a crear ahora aparte para que veáis qué poco se tarda en crearlo. No obstante, vamos a acceder a un servicio en la nube que ya tengo yo creado para que veáis cómo funciona. Este es el nombre del servicio. Aquí elegiríamos la región donde se va a ubicar, el data center de Microsoft, donde vamos a ubicarlo. Yo voy a elegir norte de Europa. Cuenta de almacenamiento, que vamos a elegir. Vamos a elegir GTI Storage Virtual Machines, que es una cuenta de almacenamiento que yo creé para albergar esto. Y los conjuntos de disponibilidad. Creo que no tengo creado ninguno, pero no vamos a crear ninguno. Otro día ya crearemos un conjunto de disponibilidad y vemos cómo funciona. Por defecto te abre los dos puertos, el 3389 y el 5986, el remote desktop que luego con el cloud service lo asociará a un puerto aleatorio 53.000, por ejemplo, 400, y es con el que accederemos a la máquina. Pero en principio estos son los puertos que habilita, y el de PowerShell, por supuesto. Lo que os comentaba, el tema de las aplicaciones que podemos elegir instalar, el tema de los antivirus y el agente de las máquinas virtuales. No voy a instalar ninguno, lo voy a dejar así. Y con esto la máquina ya estaría creándose. Estaría creándose la máquina prueba GTI aquí. Yo ya tengo creadas 3 máquinas. Una con Windows 10 con mi cuenta MSDN podría crearla. Y he creado 2 servidores 2012 R2 y un DC. O sea, 2 servidores en 2012 R2, de los cuales uno es un DC. Todos estos equipos están metidos en un cloud service. Vamos a crear un cloud service para que veáis cómo es. Este es el cloud service que yo tengo creado. Pero para crear uno, le daríamos a nuevo, servicio en la nube, incluso creación personalizada. El cloud service, recordaros que tiene que tener un nombre único. Servicio Cloud GTI, a ver si me deja. Pues sí me deja. Servicio Cloud, a ver si me deja con D. Y le quito la G. Pues lo tendríamos, perfecto. Elegiríamos la región, norte de Europa, y le daríamos a el visto. Vamos a ver cuánto tarda. Es que no tarda nada, ya está creado. Vale, pues al crear esto, nosotros cuando creamos la máquina podíamos asociarlo a este servicio cloud y todas nuestras máquinas estarían asociados a este servicio cloud. Yo tengo un servicio cloud que se llama GTI Máquinas. Si yo me quiero conectar a una máquina, por ejemplo, el DC, ¿vale? Pinchamos en DC y le daríamos a conectar. Cuando le das a conectar, te descarga lo que conocemos por RDP, un escritorio remoto, un acceso de remoto. Lo guardaríamos, por ejemplo, en nuestro escritorio, o donde nos lo guarde nuestro navegador, y lo abriríamos. Le daríamos a conectar
nos conectaríamos con nuestros credenciales. Si os dais cuenta, pone gtimáquinas.cloudapp.net, el puerto. Si yo me conecto ahora a GTI local, pondría gtimáquinas.cloudapp.net, otro puerto distinto, pero el Cloud Service sería siempre GTI-máquinas. Y con esto nos conectaríamos a nuestra máquina. He creado un DC, dentro del DC he creado un dominio, y ahora nos vamos a conectar también a GTI local para que veáis cómo aparece también el Cloud Service y el y el puerto. Bueno, lo que os decía de apagar las máquinas, luego también lo voy a enseñar. A ver, voy a minimizar esto, si me deja. Siempre me pasa lo mismo con las presentaciones. Voy a apagar la máquina. Y vamos a acceder a la otra máquina que es GTI local. Para que veáis que es el mismo proceso. Nos guardamos el archivo. Nos conectamos a GTI local. Y pone gti-máquinas cloudapp.net 2.63139. Lo que os decía, el Cloud App, el Cloud Service que me diga, el número de puerto. Pero siempre accedemos con el mismo número, o sea, con el mismo Cloud Service, con el mismo nombre DNS. Está todo metido dentro del mismo Cloud Service, las tres máquinas. Eso tiene una IP pública que es fija y hasta que no apagamos las máquinas, todas las máquinas que tenemos del Cloud Service, esa IP no se libera. Por lo tanto, siempre tendremos acceso a esa IP siempre que esté disponible una de las máquinas, por lo menos. Pero si están apagadas las tres, esa IP se libera y hasta que no volvamos a encender una de las máquinas no nos asigna otra IP pública. Ahora vamos a apagar las tres máquinas que tengo dentro del Cloud Service y comprobamos que esto es así. Lo que os decía, ¿ves? Ya hemos accedido a la máquina y esto. Aquí debería de aparecer el BG Info, que no sé por qué no aparece, pero debería de aparecer con la información de nuestro servidor. O sea, la IP pública, IP privada. A lo mejor hacer una presentación es por lo que no me aparece. Así que nada, vamos a apagar. Yo tengo un icono creado aquí. La apagamos. Y nada, hemos apagado prueba GTI local DC. Y vamos a apagar Windows 10. Vamos a apagar esta también. Os voy a enseñar lo que hago yo. Yo me guardo los accesos aquí y ya solo dándole doble clic nos da la opción de conectar. Dándonos doble clic nos da la opción de conectar. Y el Windows 10 igual, para que veáis que tenemos con el Windows 10 también lo tenemos metido en el Cloud App. A ver. Conectar. Así que nada. Lo que os comentaba. ¿Dónde tenemos esto? Aquí. Estamos deteniendo Windows 10 y ya mientras se nos ha creado la máquina que habíamos creado nosotros. O sea, entre que os he explicado esto, la máquina prueba GTI que hemos creado antes ya está creada. Vamos a conectarnos para que veáis que no es una demo. Estoy deteniendo la de Windows 10 y esto nos está liberando la IP que os decía. Ya me he descargado el acceso a prueba GTI, que es la máquina que hemos creado. Accedemos. A ver si me acuerdo la contraseña.
¿Ves? Aquí es prueba GTI, tiene que ser el nombre de DNS, o sea, el nombre de la máquina en este caso es el nombre de DNS, ya que no le hemos asignado ningún cloud service. Y si creásemos otra máquina y no la asignásemos al cloud service, también tendría que ser un nombre único. Y con esto hemos creado la máquina, vamos a acceder y hemos accedido a un cloud service que habéis visto que se tarda menos de un minuto en crearlo. Pues esto es. 5 minutos ha tardado. Pues aquí podemos montar pues lo que quisiéramos ya. Yo ya os he comentado que tengo un DC, tengo un dominio creado y las máquinas que tengo dentro del cloud service dentro de ese dominio. Podemos tener dos dominios, por ejemplo, en dos cloud service distintos. Se pueden hacer todo tipo de virguerías. Así que nada, pues con esto yo creo que la presentación de hoy ha concluido. Así que si tenéis algún tipo de duda o